Buenas tardes alumnos, vamos a empezar a ver las partes de la pantalla de Word. Tenemos 7 partes que vamos a describirlas. Vamos a empezar con la barra de título, luego vamos a describir la barra de acceso rápido, para luego continuar con el botón archivo y luego las fichas, pestañas o solapa. Por debajo de la ficha, pestaña o solapas tenemos la cinta, que es esa superficie repleta de botones. Por debajo de la cinta tenemos la pantalla de edición y por debajo de la pantalla de edición la barra de estado. Vamos a describir la barra de título. La barra de título, como van a observar, en la parte media tiene el nombre del archivo con el cual estamos trabajando y a la derecha el nombre de la aplicación que contiene la ventana, en este caso Word. A la derecha de la barra de título tenemos 4 botones, de los cuales 3 de ellos son de manejo de ventana. ¿Qué significa manejo de ventana? Que vamos a poder cerrar la ventana, o sea, salir de Word. El botón restaurar, que lo que hace es devolver la ventana al tamaño que tenía antes de haber maximizado o minimizado. Y cuando la ventana está restaurada, el botón que aparece es maximizar. ¿Qué es maximizar? Que la ventana ocupe toda el área de trabajo, o sea, todo el escritorio. El tercer botón de manejo de ventana es minimizar y lo que hace es despejar la ventana del escritorio. No la cierra, no salimos de Word, sino lo que hace es despejarla del escritorio por si queremos realizar alguna otra acción o utilizar algún otro programa. O sea que eso es lo que hace minimizar. Para volverla a restaurar a la ventana cuando está minimizada, simplemente tenemos que ir a la barra de tareas y allí seleccionamos el botón de la ventana que queremos restaurar, en este caso restaurar y maximizar. El cuarto botón que se encuentra a la derecha de la barra de título, tenemos el botón de opciones de presentación de Word. O sea que ahí vamos a poder seleccionar nosotros qué elementos queremos que estén visibles y cuáles no. Lo ideal es que se vean todos los elementos, los 7 que nombré al principio. Pero nosotros acá podemos configurar para que se oculten y solamente esté la pantalla de edición. Obviamente que esto es una cuestión de gusto, aunque lo recomendable es que estén visibles todos los elementos de la ventana. A la izquierda tenemos la barra de acceso rápido. Esa barra de acceso rápido nos va a permitir, como el nombre lo dice, acceder rápidamente a las herramientas de uso frecuente para no estar pasando por las diferentes fichas, pestañas y después buscando en la cinta la herramienta que queremos aplicar. De esa forma, la barra de acceso rápido agiliza el uso de determinadas herramientas. Esa barra de acceso rápido trae por defecto 3 botones: guardar, deshacer y rehacer. Pero si nosotros queremos agregar o quitar botones, hacemos clic en la flechita abajo y de esa forma podemos, del listado que aparece a continuación, podemos elegir cuál queremos agregar o cuál queremos quitar. Por debajo de la barra de acceso rápido tenemos el botón archivo. Cuando hacemos clic en el botón archivo, aparece un menú desplegable con herramientas de archivos. Pero también aparecen otras 2 más al final que habla sobre la configuración del programa, en este caso de Word. Vamos a empezar con las operaciones de archivo. Información nos brinda datos, información sobre el archivo con el cual estamos trabajando. Entre esa información nos indica el tamaño que tiene el archivo, nos va a indicar también la cantidad de páginas u hojas que tiene, la cantidad de palabras, el tiempo de edición, o sea, el tiempo que llevó
generar el archivo, también, entre otra información, la fecha de creación y fecha de última modificación. Y por supuesto el usuario, el autor, el que creó el archivo, que es normalmente el nombre del usuario al cual está registrado Word, o el mismo usuario de la sesión de Windows que tengamos instaladas y que estemos utilizando en ese momento. Por debajo de información tenemos nuevo. La opción nuevo nos va a permitir crear un archivo. Recuerden que los archivos en Word se llaman documentos, entonces si nuestra intención es crear un documento, la opción nuevo nos va a permitir crearlo. Abrir nos va a permitir trabajar sobre un archivo ya existente, un archivo que ya esté guardado en alguna unidad de disco, en alguna carpeta, en la nube, y de esa forma lo abrimos y lo podemos leer o bien editar. Editar significa modificarlo, agregar, quitar cosas, cambiar. Por debajo de abrir tenemos dos herramientas que van a permitir guardar el archivo. Una de ellas es guardar y la otra es guardar como. Guardar lo que hace es guardar el archivo modificado, el que ya existe y lo abrimos y aplicamos modificaciones, lo va a guardar con el mismo nombre, con el mismo formato y en la misma ubicación. Si usamos guardar, perdemos el archivo original porque queda el modificado. Sin embargo, guardar como va a permitir conservar el archivo original y el modificado va a permitir que lo guardemos con otro nombre y o en otra ubicación, carpeta, unidad de disco, la nube, y o en otro formato. ¿Por qué digo y o? Porque podemos cambiar nombre, ubicación y formato o alguna de las tres variables o parámetros que tenemos allí. Ahora, cuando el archivo es nuevo, da lo mismo usar guardar que guardar como. Por lo tanto, la gran diferencia que hay entre guardar y guardar como es cuando estamos trabajando con un archivo que ya existía y lo abrimos y lo modificamos. Pero, vuelvo a reiterar, cuando el archivo es nuevo, es exactamente lo mismo usar guardar que guardar como. Por debajo de guardar como tenemos imprimir. Cuando hacemos clic en imprimir, se abre un menú de opciones que nos va a permitir personalizar la impresión del documento. Si nuestra intención es imprimir todo el documento, directamente hacemos clic en el botón imprimir. Ahora, si nosotros queremos configurar, personalizar la impresión, ahí sí tenemos que optar por alguno de los otros parámetros. Por ejemplo, copia. Copia va a permitir especificar la cantidad de impresiones que queremos hacer del documento. En el caso de que nosotros tengamos que hacer un trabajo práctico para 3 compañeros que trabajaron juntos, entonces ahí vamos a especificar 4 copias. ¿Por qué 4? Para los 3 compañeros y para mí. Luego tenemos la opción impresoras. La opción impresoras va a permitir que nosotros podamos elegir con qué impresora de las que tengamos instaladas en nuestra computadora, en nuestra red, queremos imprimir. Lo usual, lo frecuente es que tengamos una sola impresora conectada a la computadora. Pero en determinados entornos de trabajo suele ser frecuente que algunas computadoras tengan 2 impresoras o estén en red y haya más de una impresora disponible. Entonces allí, al hacer clic, podemos elegir en qué impresora deseamos imprimir nuestro documento. Por debajo de impresora tenemos la opción propiedades de impresora. Propiedades de impresora, al hacer clic, vamos a observar que se abre una caja de diálogo. Esa caja de diálogo contiene una serie de parámetros, de configuraciones que permiten configurar el hardware, el comportamiento de la impresora, pero también permiten configurar algunos aspectos del documento, como por ejemplo el tamaño de hoja del documento, como por ejemplo la orientación de la hoja, vertical u horizontal, pero lo más específico en propiedades de impresora es que podemos configurar si queremos imprimir en color
en negro o en escala de grises, si queremos imprimir en una determinada calidad, alta calidad, calidad fotográfica, estándar, modo borrador o económico. Podemos elegir el tipo de papel, o sea, si vamos a imprimir en papel fotográfico, si vamos a imprimir en papel con determinadas especificaciones de grosor. Por lo tanto, configuramos aspectos más del hardware y de la calidad de impresión. Lo que hay que tener claro acá, que lo que se configure solamente va a ser válido para la sesión actual de Word. ¿Qué significa esto? Que si nosotros salimos de Word y volvemos a entrar, todos los cambios que hicimos en propiedad de impresora se pierden. Solamente son válidos mientras nosotros estemos dentro de Word. ¿Qué pasa si salimos y volvemos a entrar? Quedan las configuraciones y los cambios que hicimos desde Windows, o sea, la configuración predeterminada de la impresora, no lo que nosotros hicimos dentro de Word. Muy bien, por debajo de propiedad de impresora vamos a poder especificar qué parte del documento queremos imprimir. Si nosotros no tocamos esa opción, nos va a imprimir todo el documento, o sea, todas las hojas de nuestro documento. Pero si nosotros hacemos clic en dicho botón, vamos a poder imprimir la página actual, que es la página donde estamos ubicados, donde hicimos clic con el cursor. Esa es la página actual. No nos va a imprimir todo el documento, sino donde nosotros estamos posicionados con el cursor. Si nosotros hemos seleccionado un texto o un bloque de texto en el cursor, nos va a permitir imprimir la selección, como dice ahí. En este caso no me habilita porque no tengo nada seleccionado. También nos va a permitir personalizar más todavía qué parte del documento queremos imprimir. En la parte inferior vamos a ver que tenemos imprimir páginas impares e imprimir páginas pares. Y otra opción muy útil y que se suele usar con frecuencia es indicarle a Word que imprima un determinado intervalo de páginas. ¿Qué significa un determinado intervalo de páginas? Determinado número de páginas. Por ejemplo, si yo quiero imprimir la página 1, 5 y 7 del documento, debo escribir 1,5,7. O sea que vamos a usar la coma para indicarle a Word en esa parte del menú de imprimir qué hojas queremos imprimir. Se usa la coma cuando son hojas no consecutivas, como en el ejemplo que acabamos de ver, 1, 5 y 7. Ahora, ¿qué pasa si queremos imprimir un conjunto de páginas consecutivas? Por ejemplo, de la 2 a la 6. Colocamos el guión o el signo menos, 2-6, guión medio o menos, y ahí nos va a imprimir la página 2, 3, 4, 5 y 6. Esas son dos posibilidades que también las podemos mezclar. ¿Qué significa que las podemos mezclar? Imaginemos que queremos imprimir la página 1, 3, 7, luego de la 9 a la 12, luego la 15. Entonces, si es así, vamos a colocar 1,3,5,7, 9, 12, 15, 23. Ahí lo que le estamos diciendo a Word es que imprima las páginas 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 y 23. De esa forma podemos seleccionar intervalos consecutivos o no consecutivos de páginas con el uso de la coma y el signo menos o el guión medio. Por debajo de impresión personalizada vamos a tener también otras herramientas como por ejemplo imprimir a una cara. También vamos a tener la posibilidad de cambiar la orientación de la hoja, el tamaño de la hoja, pero todos estos cambios que hagamos acá solamente son válidos para el documento en cuestión. También podemos configurar márgenes y podemos configurar la cantidad de hojas del documento que queremos que se impriman en una hoja de papel. La opción por defecto es
una página por hoja, pero nosotros acá podemos especificar 2 páginas por hojas o más. Obviamente que ahí tenemos que tener en cuenta que todo se va a ver más pequeño, más reducido. Entonces, dependiendo del tipo de documento y lo que querramos imprimir, configuraremos esa herramienta o esa opción que nos brinda Word. Muy bien. Cerrar, la opción cerrar lo que hace es sacar el documento que estamos editando, con el cual estamos trabajando, y si no hemos grabado los cambios, Word nos va a preguntar si queremos guardar los cambios. Pero lo que hace es sacarlo de la memoria principal, sacarlo de Word al archivo con el cual estamos trabajando. Las dos últimas opciones, cuenta y opciones, son específicas de Word, no son herramientas de archivo. En cuenta vamos a tener información sobre el registro de Word o del Office, que es el paquete de programas. Y en cuanto a opciones, vamos a tener la posibilidad de configurar algunos aspectos del comportamiento del programa. Acá hay que tener cuidado con lo que se toca, porque si cambiamos las opciones va a cambiar el comportamiento de Word. Voy a nombrar algunas. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el nombre de usuario para que en los documentos, en información, me aparezca que lo escribí yo y no el usuario por defecto que tiene Windows, entonces ahí puedo modificar ese dato del usuario. Si nosotros queremos que el autoguardado, en vez de ser cada 10 minutos, sea cada 30 minutos, acá podemos especificar configurar cada cuántos minutos quiero que funcione el autoguardado o la autorrecuperación. Si nosotros queremos que la opción por defecto del formato de Word no sea docx, acá podemos indicarle a Word cuál queremos que sea la opción por defecto del formato. Lo usual es que sea docx, porque tiene todo el potencial de las nuevas herramientas de la versión de Word. Muy bien. Reiteramos, opciones de Word permite cambiar la forma en que Word va a trabajar o va a visualizar ciertos elementos o componentes del programa. Por lo tanto, hay que tocar con cuidado para evitar deshabilitar o habilitar en forma correcta herramientas que nosotros estábamos acostumbrados a usar de otra forma. Muy bien, terminamos con botón archivo y ahora vamos a ver las fichas. Las fichas agrupan de una forma bastante óptima las herramientas que tienen. Según la ficha que elijan, van a ir variando los botones de la cinta. Y la cinta es esa superficie que tiene los diferentes comandos o herramientas del programa. Por debajo de la cinta nosotros tenemos el área de trabajo, que es donde está el documento, donde nosotros vamos a empezar a realizar el documento o las actividades que querramos escribir o el texto que queremos que esté en nuestro documento. Esa pantalla de edición es muy recomendable que tenga las reglas activadas. Las reglas se activan a través de la ficha vista y allí tildamos regla. Es muy útil porque las reglas nos indican los márgenes izquierdo y derecho, el margen superior, que es donde se va a posicionar el encabezado, y el margen inferior, que es donde se va a posicionar el pie de página. Por eso es que es recomendable activar las reglas. Cuando se trabaje en Word, la recomendación que siempre doy es que tenga un zoom, una visualización cómoda para el trabajo, para no forzar la vista, y que siempre se vea todo el ancho de la hoja y por supuesto que estén las reglas visibles. Por último, para terminar, en la parte inferior tenemos la barra de estado. La barra de estado va a brindar información sobre el archivo. Por ejemplo, nos dice cuántas hojas tiene el documento y en qué hoja estamos en ese momento. En este caso, una hoja, y estamos ubicados en la hoja 1. Nos indica la cantidad de palabras, en este caso solamente tiene una palabra.
nos indica el diccionario activo para el corrector ortográfico, en este caso español-argentina. Y acá, bueno, Word tiene un módulo de inteligencia artificial que si nosotros empezamos a escribir en otro idioma, después de una determinada cantidad de palabras, automáticamente cambia el diccionario. Si no lo cambia, hacemos un clic donde está el idioma activo y aparece una caja de diálogo y ahí podemos cambiar manualmente nosotros el diccionario que utiliza el corrector ortográfico. A la derecha de la barra de estados tenemos el zoom. El zoom lo que hace es permitir alterar el tamaño de visualización del documento en pantalla. Pero solamente la visualización del documento, no es que va a salir impreso más grande. Entonces el zoom lo que hace es alterar, disminuir o aumentar el tamaño de visualización del documento en pantalla. A la izquierda del zoom tenemos los botones de las diferentes vistas del documento, siendo la opción recomendable y por defecto diseño de impresión. ¿Qué significa diseño de impresión? Que así como ustedes ven el documento, exactamente así va a salir impreso. De allí que es la opción recomendada de que esté en diseño de impresión, para que nosotros estemos trabajando con la vista exacta cómo va a salir el documento impreso. Sin embargo, si yo elijo otro tipo de vista, como por ejemplo modo lectura, van a observar ustedes que puede cambiar. En modo lectura obviamente que no aparecen algunos elementos de la pantalla de Word. Muy bien, y con esto terminamos partes de la pantalla de Word. Gracias.